Estamos estudiando la idolatría en la era judaica. Estamos en el periodo del tercer rey de Israel. En la lección anterior estudiamos cuando el rey Salomón edificó el majestuoso templo de Jerusalén, un templo que David había querido hacerle a Dios, pero por estar sus manos manchadas de sangre, no lo pudo realizar. En cambio, la bendición le correspondió al rey Salomón, hijo de David, que durante su reinado de paz pudo y logró edificar ese maravilloso templo. Como estudiamos en la lección anterior, Salomón tuvo muchas bendiciones, tuvo una etapa de paz, de prosperidad, sabiduría, pero al transcurrir el tiempo, cuando se volvió anciano, lamentablemente Salomón cometió muchísimos errores. Y en esta gráfica, donde vemos el templo de Jerusalén, lo hermoso, vamos a pasar a la próxima gráfica donde va a mostrar cómo terminó la vida de Salomón. Y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. La idolatría en la era judaica, la parte 11, la apostasía del rey Salomón. Como Salomón no solo levantó monumentos, imágenes de Quemos, de Astarot y de Moloch, sino que también les adoró, desobedeciendo completamente la ley y el mandamiento de Dios. Todo eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Comencemos haciendo un resumen de la lección anterior. Hemos estudiado acerca de los 3 primeros reyes de Israel. El primer rey, Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo, se dejó llevar por lo que decía el pueblo y lamentablemente fue destronado. El Señor Dios quitó a Saúl del trono y el Señor se buscó un hombre conforme al corazón de Dios, David, quien el testimonio que da el apóstol Pablo en Hechos 13:22 dice que fue llamado así porque Dios tenía la confianza de que David haría lo que él quisiera. Pues hará lo que yo quiero, dice Pablo allá en Hechos 13:22. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que hace lo que Dios quiere. Aún en los momentos negros y grises, como los vimos en las lecciones anteriores, David se comportó como un hombre que haría lo que Dios quisiera. Si usted no ha estudiado las lecciones anteriores, le recomiendo que regresen a la lección de David, un hombre conforme al corazón de Dios. David quiso hacerle una casa a Dios, pero resultó ser que fue Dios quien le hizo una casa a David. La Biblia dice en 2 Samuel 7:12-16, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Dios le hizo una casa a David, una descendencia cuyo reino iba a continuar para siempre delante de Dios. Salomón, el hijo de David, un hombre al que Dios le dio de todo, le dio sabiduría, paz, riquezas, pero sobre todas las cosas le dio la oportunidad de hacerle una casa, un majestuoso templo. Esta oportunidad no la tuvo David, la de construírsela, porque David tenía sus manos manchadas de sangre. Dios le dio a Salomón un tiempo de paz, donde sus manos no se mancharían de sangre y estuvieran dispuestas a hacerle ese templo, esa casa para Dios. Un templo donde la misericordia de Dios hacia su pueblo se manifestaría diariamente. La Biblia nos dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo,
Escucha mi oración y mi súplica, oh Señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Esta fue parte de la oración que hizo Salomón cuando estaba dedicando el templo a Dios. Y la respuesta de Dios, queridos hermanos, he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. ¿Y cómo no iba a ser preciado al corazón de Dios este templo si había salido del corazón de David? Qué bonita la relación que Dios tenía con David y que David tenía con Dios. La casa que Dios dijo que le haría a David permanecería en el tiempo, bajo ciertas condiciones, pero permanecería. En cuanto a ti, Salomón, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Primera Reyes 9, 4 al 5. Siempre hubo un descendiente de David que se sentara en el trono físico, allá en el palacio real. Y aunque el templo fue destruido, hubo un descendiente de David que se sentó en el trono espiritual. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 30. ¿Dónde? En el cielo. Apocalipsis 5, Daniel 7, desde el 13 en adelante, nos hablan del momento en que Jesús se entronizó, siendo descendiente de David. Jesús era de la descendencia de David, por lo tanto fue rey, además declarado Señor y Mesías por el mismo Padre Celestial. Hechos capítulo 2, versículo 36. Entonces la promesa de Dios de hacerle una casa a David y que siempre habría alguien que se sentara en el trono, se cumplió perfectamente, se cumplió a la cabalidad. Pero la casa que Salomón le hizo a Dios, el templo de Jerusalén, permanecería en el tiempo solo bajo ciertas circunstancias. Pero si tú o tus descendientes, le dice Dios a Salomón, me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. Y aunque en este momento estamos estudiando el periodo de Salomón, nosotros conocemos la historia. Vemos cómo Dios cumplió con lo que está diciendo. El pueblo se entregó a la adoración y culto a otros dioses. Se inclinaron ante ellos. El templo fue destruido y el pueblo fue desarraigado de la tierra que Dios le dio. Pero eso lo estudiaremos con detalle más adelante, porque es parte de nuestro curso sobre idolatría. ¿Por qué perdieron
¿O por qué perdió Israel la tierra y el templo? La respuesta se la da Dios. Porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. Primera de Reyes 9, 6 al 9. La promesa de Dios de la permanencia de la casa de David no estaba sujeta a la permanencia del templo. Por lo que podemos ver entonces que las promesas de Dios son eternas. En cambio, lo que el hombre le promete es pasajero. David instruyó a Salomón y le dio 5 cualidades que debía cumplir para construirle la casa o el templo a Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. 5 cualidades. La primera, reconocer al Dios de David. La segunda, servirle con corazón perfecto. La tercera, servirle con ánimo voluntario. La cuarta, esfuérzate. Y la quinta, hazla. Estas 5 cualidades las estudiamos con detalle en la lección anterior. Y son 5 cualidades que debemos tener todos los que queremos y debemos edificar casa para Dios. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, tanto como individuos, como lo señala Pablo en 1 Corintios 6, 19 y en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, así como iglesia, también señalado por Pablo en 1 Corintios 3, 16. Entonces nosotros, al ser templo del Espíritu Santo, estas 5 cualidades que David le enseña a Salomón, son 5 cualidades que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Salomón edificó una gran casa para Dios. Nosotros también debemos edificar una gran casa para Dios. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio. Esa majestuosidad tardó 20 años Salomón en construirla. Todo esto lo estudiamos en la lección anterior. Hoy vamos a estudiar la idolatría en la era judaica. Estamos estudiando el reino de Israel, la apostasía del rey Salomón. Esta es la parte número 11 en nuestro estudio de la idolatría en la era judaica. Recuerden que hemos estudiado orígenes de la idolatría en la era patriarcal y ahora estamos en la idolatría en la era judaica. Todos estos estudios están disponibles en el canal de YouTube. Tenemos nuestra línea del tiempo, la era judaica, una era que abarca desde el monte Sinaí, desde que el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés hasta la muerte de Cristo. Y ahora nos encontramos en la parte número 11 de la era judaica, en el reinado de Salomón. Aquí lo vemos con mayor detalle. Reinado de Saúl del año 1095 al 1055, 40 años duró el reinado de Saúl. El reinado de David del 1055 al 1015 a.C., 40 años. Y el reinado de Salomón desde el 1015 hasta el 931, 44 años. Una de las cosas que definió el reinado de Salomón fue la prosperidad y la sabiduría de este rey. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates, en el norte, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era
6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. ¿Cuánta gente trabajaría en el palacio de Salomón que necesitaban esta gran cantidad de alimento? 6.600 kilos de harina, 13.200 kilos de harina gruesa, 10 bueyes y lo demás que nos describe este texto. Diariamente, ¿cuánta gente no trabajaría bajo el servicio de Salomón? Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. ¿Y a quién no le hubiese gustado vivir una época de esta, hermano? Cada familia tenía su propia casa con jardín, seguridad. Las provincias prosperaban. Los gobernadores regionales proveían el alimento al Salomón y ellos también prosperaban. Era una época maravillosa la que estaba viviendo el rey Salomón. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 5.000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. De entre los reyes que visitaron a Salomón estaba la reina de Saba. Y vamos a aprender algo sumamente importante aquí, hermanos. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en su mente. Entre ellas las preguntas difíciles. Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. Primera de Reyes 10, 4-5. Y aquí, hermanos, vamos a estudiar otras cualidades positivas de un buen líder. Un buen líder se llena de la sabiduría de Dios. Le pide a Dios sabiduría. Salomón la pidió. Nosotros también podemos pedirla. De hecho,
La Biblia dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos a nuestro generoso Dios y Él nos la dará. No nos va a reprender por pedirla. No reprendió a Salomón. Más bien le encantó, le agradó que Salomón le pidiera sabiduría y encima de eso le dio lo que Salomón no pidió, riquezas e inteligencia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si necesita sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Entonces un buen líder, hermanos, se llena de la sabiduría de Dios. Para nosotros, en este siglo XXI, esa sabiduría viene dada por medio del conocimiento de la voluntad de Dios. Siempre y cuando se estudie la Biblia con ese propósito. Si usted estudia la Biblia con ese propósito, Dios le va a dar lo que le dio a Salomón, sabiduría. Pablo dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recordemos que el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Pablo pedía que estos cristianos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, porque la sabiduría es la que nos ayuda a discernir para poner por obra el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando el conocimiento se queda en letra, eso no produce sabiduría. Cuando nosotros ponemos de manifiesto el conocimiento de la voluntad de Dios y lo llevamos a la práctica, Dios nos llena de sabiduría y de inteligencia espiritual. De la misma manera como se la dio a Salomón, al menos en sus inicios. Un buen líder actúa con esa sabiduría con la que Dios le ha dado. La reina de Saba no solo se quedó atónita con las respuestas que le daba Salomón, sino que su sabiduría no era solo intelectual, sino práctica. Dice la Biblia, también estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Primera de Reyes 10, 6 al 8. Y esto lo vamos a desglosar para nosotros. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, hermanos? Y esto que estaba viendo la reina de Saba, que hacía Salomón, muestra lo ordenado y organizado que era este hombre. Vamos a ver qué podemos aprender de aquí. El alimento que le daba al pueblo, les alimentaba. Recuerden que hace un momento leímos la gran cantidad de harina que usaban, harina selecta, los bueyes que mataban, las aves, diariamente de la comida que les servía a sus funcionarios, a la gente que trabajaba para él, a la gente que estaba a su servicio, a su familia prácticamente. Si lo traemos a nuestro tiempo, una cualidad positiva de un buen líder es el tipo de alimento que le damos al pueblo, tal como lo hacía Salomón con sus funcionarios. Un buen líder debe preparar sus clases, debe orar, debe pedirle a Dios sabiduría, debe pedirle inteligencia, no puede improvisar. Aquí en Venezuela le llamamos, no puede dar un pote de humo, no puede dar una clase sin haberla antes preparado, porque es el alimento que le vamos a dar al pueblo. Debe dar un alimento de acuerdo a las edades de los que están bajo su cuidado. Leche para niños y alimento sólido para los adultos. Esto es una cualidad de un buen líder, una cualidad positiva de un buen líder, de un edificador, el alimento que le da a su gente. Otra cualidad positiva que tenía Salomón como buen líder era la manera como ellos estaban organizados. Un buen líder debe trabajar en función de organizar la casa de Dios conforme a la sabiduría de Dios.
Dios en Efesios capítulo 4 establece que Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros. Luego, con el tiempo en la historia de la iglesia se establecieron diáconos para el mejor funcionamiento de la iglesia. Debemos capacitar a nuestra gente para que desde esta gente, de ahí salgan los pastores, salgan futuros evangelistas, diáconos, maestros. Pero esto se logra si le damos un buen alimento y con la oración y la sabiduría de Dios. Otra cualidad positiva de un buen líder era que Salomón tenía a su gente bien vestida. Su vestimenta, su presentación reflejaba lo que ellos eran. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, la Biblia dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Otra cualidad que veía la reina de Saba en Salomón era la calidad de sus ofrendas quemadas. Es que las ofrendas quemadas, los holocaustos que presentamos hoy día, son nuestros propios cuerpos, nuestra vida en sacrificio a Dios. La Biblia dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 al 2. Entonces la reina exclamó, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Qué bonito son todas estas características que vio la reina de Saba reflejada en Salomón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Eso era lo que veía la reina de Saba. No solamente lo que me habían dicho, sino lo veo. Dice Santiago 3:17 al 18, pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y este consejo aplica para todo en la vida. Esto que hizo Salomón aplica para todo en la vida. Sea usted dueño o dueña de una empresa, de una constructora, etcétera. Sea que usted esté en un cargo importante, bien sea público o privado, bien sea que usted ejerza como profesor o maestro en alguna escuela o universidad, sea que usted es jefe de familia, esté donde usted esté, la sabiduría que viene de lo alto siempre le ayudará. Siga el consejo, mantenga bien a sus empleados, a la gente que está a su cargo, dele buen alimento, dele buena vestimenta, organícese, sea ordenado y verá cómo prosperará en todo lo que hace. Pero todo estaba bonito en Salomón, como lo vemos en la gráfica. Pero al pasar el tiempo se convirtió en esto, por el pecado, por la apostasía, que es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. La apostasía del rey Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Geteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues,
Se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La fama ensoberbece, vuelve egocéntrica a la gente. Lamentablemente, Salomón en su vida privada no supo administrar la sabiduría que Dios le había dado. En su vida pública lo vimos reflejado con la reina de Saba, pero en su relación, en su vida privada, no fue sabio. Faltó al mandamiento de Dios dado a los reyes. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Deuteronomio 17:17. Faltó al mandamiento porque tomó muchas esposas para sí y mujeres extranjeras, que era lo que Dios había mandado a que no hiciera. También faltó al mandamiento dado a Israel. No te unas en matrimonio con su gente, con la gente que vivía en esas naciones. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. En ambos mandamientos, violados por Salomón como israelita y como rey, las consecuencias eran fatales. Cuando Salomón ya era anciano, ellas, sus esposas, sus mujeres, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, en la misma Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Primera Reyes 11, 4-8. Esta parte de la historia de Israel es muy triste y nos debe enseñar muchas cosas. Salomón al final de sus días escribió: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Desde muy joven su corazón estuvo dispuesto a seguir el camino de David y Dios le permitió construirle su templo. Le dio riqueza, sabiduría, fama. Como dijimos hace un momento, ¿qué más necesitaba Salomón? Dios le permitía a los israelitas tener más de una esposa. Según Éxodo 21, 10-11, Deuteronomio 21-15. Dios le permitía a los reyes que los reyes tuvieran varias esposas. Según segunda de Samuel capítulo 5, versículo 13 y segunda de Samuel capítulo 12, versículo 8. Salomón tenía todo para ser feliz. Dios le permitió durante toda su vida llenarse de experiencia. Leímos hace un momento que Salomón compuso unos 3,000 proverbios y escribió 5,000 canciones. Entre ellos tenemos el libro Cantar de los Cantares, una experiencia en el amor, y los libros de Proverbios y Eclesiastés, que reflejan experiencia de vida. Pero Salomón, entre más viejo se ponía, menos seguía sus propios consejos. Siendo ya anciano, las mujeres extranjeras que había escogido como esposas le debieron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Y lo construyó en el monte de los olivos, en los lugares altos, al oriente de Jerusalén.
Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras adoraran e hicieran sacrificios a sus dioses. Y ya no eran solamente sus esposas las que rendían culto a dioses paganos, sino ahora era el mismo Salomón el que se había convertido en adorador de esos dioses. Astoret, diosa de los sidonios, que la misma Astarte. Moloc, el dios de los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot. Quemos, el dios nacional de los moabitas, descendientes también de Lot. Ya no eran solamente sus esposas las que rendían culto a dioses paganos, sino ahora era el mismo Salomón el que se había convertido en adorador de esos dioses. Salomón, al final de sus días, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Se olvidó de las cualidades del edificador. Se olvidó de reconocer al Dios verdadero. Se olvidó de servirle con corazón perfecto, íntegro. Se olvidó de servirle con ánimo voluntario, de esforzarse física, espiritual y emocionalmente. Y se olvidó de ser hacedor de la obra de Dios. Por fidelidad a David, Dios no desechó a Salomón. Pero lo que hizo Salomón era para haberlo desechado. Fue peor que lo que hizo Saúl. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Primera Reyes 11, 9 al 13. La casa de David se mantendría, pero no por los hechos de Salomón, sino por amor a David. A partir de ahí, la paz de Salomón se acabó y empezó a tener sus adversarios. La paz de la cual había gozado Salomón en su juventud estaba llegando a su fin. Dice la Biblia en Primera Reyes 4:25 que durante la vida de Salomón los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Esto reflejaba la paz en que ellos vivían. El Señor le levantó adversarios externos. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Entonces, entre los adversarios externos que el Señor le levantó, porque fue el Señor el que se lo levantó por desobediente, estaba Hadad, el edomita. Primera de Reyes 11, 14 al 22 nos cuenta que los edomitas eran viejos enemigos de Israel y Hadad era muy joven cuando David combatió a los edomitas, pero luego de crecido se convirtió en enemigo de Israel. Rezón, como lo acabamos de leer, enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón. Pero también el Señor levantó adversarios internos. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesta una capa nueva. Los dos estaban solos en un campo cuando Ahías tomó la capa nueva que llevaba puesta y la rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam:
toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de mano de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mis siervos, sigan reinando. Y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisa, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Fin del reinado de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Primera de Reyes 11, 41 al 43. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Según de Crónicas 9, 29 al 31. Los libros mencionados aquí, tales como el libro de los Hechos de Salomón, las crónicas del profeta Natán, no se han encontrado. Son varias las cosas a destacar durante el periodo del Reino Unido. Hubo el surgimiento de los profetas. Durante la primera etapa de la era judaica, Moisés se destaca con una grandeza solitaria. Moisés era el único profeta. Por allá 70 empezaron a profetizar, pero no hubo un surgimiento de los profetas como tal. No se nombra un solo profeta entre los tiempos de Josué y los de Samuel. Pero con Samuel y la monarquía, la era de los grandes profetas da comienzo. El profeta era la contraparte necesaria del rey. Era el que lo iba a ayudar espiritualmente. David, que era uno de los más grandes profetas, es objeto de la constante advertencia y amonestación por parte de los mismos. Los profetas desempeñaron un papel sin importancia durante el reinado de Salomón, aunque aparece uno cerca del final. Los profetas del periodo son Samuel y Gad, según 1 Samuel capítulo 22, versículo 5, 2 Samuel 24, 11, Natán, 2 Samuel 7, 12 al 17, 2 Samuel 12, 1 al 12, 1 Reyes 1, 8 al 24, Ido, 2 Crónicas 9, 29, 2 Crónicas 12, 15, 2 Crónicas 13, 22, Ahías, 1 Reyes 11, 29 al 39, 2 Crónicas 9, 29. Ningún libro reflejando las enseñanzas de estos profetas nos ha llegado, excepto un fragmento aquí y allá, tal como la parábola de Natán, la cual es parte de la historia que hemos estudiado. Con esto terminamos el Reino Unido con la lección de la idolatría en la era judaica y la apostasía del rey Salomón.
La próxima lección comenzaremos con el reino dividido. Que Dios les siga guiando.